Tengan un buen día, niños y niñas. Este día veremos la clase 2.2, que es el dibujo de triángulos con transportador. El análisis de este día nos dice: dibuja en tu cuaderno un triángulo con las medidas que nos muestra aquí la figura. Muy bien, quiero que observen. Nos dice que este lado del triángulo tiene una medida de 5 centímetros. Nos indica que así lo dibujemos. Y vamos a proceder a hacerlo. Primero vamos a trazar un segmento de recta que mida 5 centímetros. Observemos acá. Desde aquí hasta acá trazamos nuestro segmento de recta de 5 centímetros. Quiero que observen acá. Muy bien, ya tenemos la base de nuestro triángulo o uno de los lados de nuestro triángulo. Aquí podemos ver que va desde el punto A hasta el punto B. Ahora vamos a dibujar un ángulo de 40 grados que tenga como vértice este extremo que vamos a dibujar, es decir, vamos a dibujar este ángulo y tiene que tener como vértice este extremo. Quiero que observen cómo vamos a ubicar el transportador. El centro del transportador va ubicado en el vértice, justamente acá. Y el 0 va ubicado sobre el lado del ángulo que queremos dibujar. Nos dice que tiene que medir 40 grados. Y vemos 10, 20, 30, 40. Hasta aquí va a llegar. Ahora vamos a trazar la línea que una ese punto con el punto A, para así formar nuestro ángulo que va a tener aquí 40 grados. Recuerden, este lado tiene los 5 centímetros. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a trazar el otro ángulo, este ángulo que tenemos acá. Este ángulo va a tener como vértice este punto, el punto B. Entonces, por el sentido del ángulo, vamos a tomar la otra graduación del transportador. Quiero que observen, en esta tomamos esta graduación del transportador, la que va desde aquí hasta aquí, la que está más adentro, por así decirlo. Aquí 10, 20, 30, 40. Ahora vamos a tomar la otra graduación del transportador, que va a ser esta de acá afuera, ¿ve? ¿Cuánto tiene que medir? Tiene que medir 60 grados. Entonces contemos. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Y acá justamente hacemos un punto. Nos quedó aquí el punto. Ahora ese punto lo vamos a unir con el punto B para formar un vértice, para formar un ángulo. Y quiero que observen, acá se nos formó un ángulo de 60 grados. Este es el punto C de nuestro triángulo. Aquí se intersecan los dos lados que hemos dibujado, los dos ángulos. Aquí dibujamos el ángulo de 40 y aquí el de 60. Aquí en este punto que se intersecan o se encuentran, este punto se llama punto C. Y la figura que nos resulta es la que nos han pedido. Recuerden borrar los extremos acá que sobresalen para que se vea mejor el triángulo. Y acá. Quiero que observen, ahí tenemos ya nuestro triángulo. Haremos un pequeño repaso de qué fue lo que hicimos acá para formar este triángulo. Primero, trazamos el segmento de recta que va desde el punto A hasta el punto B. Luego dibujamos el ángulo de 40 grados. Luego dibujamos el de 60 grados. El punto en el que se encuentran esos dos ángulos nos forma nuestro tercer vértice, que es el vértice C. Quiero que observen que no fue necesario conocer cuánto medía este ángulo para poder dibujar el triángulo, ni las medidas de estos otros dos lados, ya que cuando se encuentran estos dos lados acá, ellos determinan el ángulo, el tercer ángulo de nuestro triángulo. Este día tenemos también un qué pasaría.
El qué pasaría nos dice lo siguiente. Nos dice qué medidas se necesitan para dibujar un triángulo equilátero. Acá, ¿cuáles son las medidas que necesitamos? Y quiero que observen. Solamente necesitamos conocer la longitud de uno de los lados, porque los tres lados del triángulo equilátero miden lo mismo. Igual, los tres ángulos, de un triángulo equilátero miden 60 grados. Vamos a dibujar uno para que puedan observarlo. Por ejemplo, si le damos una medida, vamos a darle una medida de 5 centímetros. Desde acá hasta acá. Ahora, sabemos que los ángulos de un triángulo equilátero miden lo mismo. Por tanto, miden 60, porque la suma de los tres tiene que ser igual a 180, ¿verdad? Entonces, cada ángulo del triángulo equilátero mide 60 grados. Y observamos, hasta acá están ubicados los 60 grados. Ubicamos el punto. Igual, cuando nosotros tracemos acá el otro ángulo, quiero que observen que va a quedar exactamente sobre 60. Solamente es necesario trazar un tercer punto. Tenemos ya el punto A aquí, el punto B, y luego solamente encontramos un ángulo, que va a ser acá. Y desde acá trazamos el otro lado hacia acá. Y quiero que observen, los tres lados miden lo mismo y los tres ángulos también van a medir 60 grados. ¿Qué fue lo único que hicimos? Trazamos un lado, en este caso yo lo elegí de 5 centímetros, y luego de trazar uno de los lados, simplemente trazamos un ángulo. Y en este punto, donde dibujamos nuestro ángulo, ahí mismo se va a encontrar este otro ángulo. Entonces solamente trazo esta línea. Ahora, la siguiente parte del qué pasaría nos dicen, ¿y qué pasa si el ángulo es isósceles? ¿Cómo son los triángulos isósceles? Los triángulos isósceles tienen dos lados iguales y uno desigual. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Vamos a conocer solamente un lado del triángulo. Por ejemplo, le voy a dar yo una medida de 4 centímetros a este. Acá. De 4 centímetros desde acá hasta acá. De 4.5 lo voy a dejar este. Ahora, ¿qué es lo que necesito conocer? Primero trazamos el segmento de recta que va desde A hasta B. Luego vamos a trazar un ángulo. A este ángulo yo le voy a dar una medida de 40 grados. Quiero que observen. Lo ubicamos acá. Este ángulo, unimos el punto desde A hasta donde se nos marcan los 40 grados. Y quiero que observen, como es isósceles, va a tener dos ángulos iguales. Quiere decir que el otro ángulo también va a ser de 40 grados. Y se va a ubicar acá. Ahora, cuando yo forme este ángulo también de 40 grados, aquí, desde aquí hasta aquí, va a haber aquí un punto en el que se encuentran. Este es el punto C. Sé que este ángulo mide 40 grados, este otro ángulo mide 40 grados y este otro va a medir lo que falte para llegar a 180. Tenemos 40 más 40, eso es igual a 80. ¿Cuánto nos falta entonces para llegar a 180 grados? 100, y esa es la medida de este otro ángulo. Quiero que comprendan básicamente esta idea. ¿Qué es lo que necesito para formar un triángulo equilátero? Necesito conocer solamente uno de los lados.
Solamente eso, porque yo sé que como es un triángulo equilátero tiene sus 3 lados iguales y sus 3 ángulos también son iguales. Ahora, para un triángulo isósceles, yo sé, para dibujarlo necesito saber solamente uno de los lados, el que es desigual, y necesito conocer uno de los ángulos que es iguales, y a partir de ahí formo mi triángulo isósceles. Ahora, en el resuelve, quiero que observen acá. El resuelve nos muestra varios triángulos y nos pide dibujar uno de ellos. Nos dice, dibuja cada triángulo con las medidas que se te indican. Quiero que observen. Aquí en la base tiene 3 centímetros. Y lo dibujamos de 3 centímetros. Vamos a hacer desde acá hasta acá. Ahora vamos a dibujar uno de los ángulos. Este ángulo tiene que tener 40 grados. Y lo dibujamos. Los 40 grados llegan hasta acá. Y ahora trazamos una línea para unir el punto A. Recuerden, este es el punto A, este es el punto B. Esta línea para unir el punto A y formar el ángulo de 40 grados. Ahora aquí necesitamos que el otro ángulo dice que sea de 50 grados. Ubicamos el centro del transportador en el otro punto, en el punto B. Y aquí encontramos los 50 grados y hacemos una marca. Ahora trazamos una línea para formar el ángulo que va desde el punto B hasta la marca que acabamos de hacer. Y aquí ya tenemos un ángulo de 50 grados. El punto acá donde se encontraron estos dos lados se llama punto C. Esto sería todo para la clase del día de ahora. Por favor, si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Gracias por su atención y pasen un feliz día.